Buenas tardes, profesora. A continuación le presentaremos nuestra práctica sobre modos de operación usando bibliotecas que, no desarrollamos nosotros. El equipo está conformado por Carlos Corona y por José Manuel Domínguez y por Eliel López. Para empezar, tenemos que empezar explicando qué es el cifrado por bloque. Bueno, el cifrado por bloque es una serie de técnicas que utilizan básicamente dividir un mensaje en varios segmentos para cifrarlos de manera individual y consecutiva para después entregar algo cifrado, y usa una llave simétrica que comparte tanto el cifrador como el descifrador, o el emisor y el receptor, y también de operación en el que se use es el orden en el cual se cifran o las operaciones que se realizan antes o después de cifrar y descifrar. Bueno, a continuación también explicaré qué es una red spacer. Básicamente es una estructura que nos permite ver cómo se toman los datos de un bloque y se segmentan en bits, y cómo se pueden ir cifrando usando DES. Y esto es importante porque nos permite ver la estructura y al mismo tiempo ver la estructura para descifrarlo posteriormente. A continuación, mis compañeros presentarán algunos ejemplos como, qué son los modos de operación. Muchas gracias. Bueno, yo voy a explicar los que es modos de operación. Un modo de operación es cómo se explica repetidamente una operación. Esta operación ya depende de qué modo sea. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, es un CBC, es Cipher Block Changing. Son las formas en las que nosotros podemos cifrar un texto claro. Primero que nada, necesitamos una llave y un vector de inicialización, como se muestra en el archivo. Esto hace que se generen textos cifrados distintos y no se pueda que sean los mismos o parecidos y revelen información. Algunos modos de operación es el ESB, que es Electronic Code Book, CBC, Cipher Block Changing, y OFBC es Output Feedback. Ok, para continuar con la práctica vamos a decir los requerimientos. Básicamente usamos Python, y para que la práctica funcionara usamos las siguientes bibliotecas. AutoPEP8, que es para darle una estructura homogénea al código, esto es por Python. Luego está NumPy, que es la que nos ayuda a hacer las operaciones con matrices. Esta es importante. Pyro, que es para el manejo de archivos y que sea relativamente sencillo hacerlo. PyCodeStyle es para igual darle formato al código. Esto fue por algunas cuestiones que simplemente fueron necesarias. Y PyCryptodom, que es básicamente para el uso de funciones criptográficas de bajo nivel. Y esas serían las bibliotecas necesarias para poder crear esta práctica en Python. Bueno, ahora vamos a pasar a la explicación del código. Vamos a explicar brevemente en qué consiste los métodos que se ven a la izquierda. Y el primero es setImagePath. Este método lo que va a hacer es recibir una ruta como string y va a almacenar esa ruta, va a obtener la extensión del archivo que se seleccionó, va a obtener el nombre del archivo sin la extensión y va a obtener la carpeta en la que se guardó. Esto para posteriormente usarlo. Y el siguiente método es setKey. Este método simplemente almacena la llave haciendo el padding correcto de 16 bytes. Y el que sigue es setIV. Este método lo que va a hacer es almacenar el vector inicial, igual haciendo el padding correctamente de 16 bytes. Y el método que sigue se llama setMode. Solo va a recibir un string y dependiendo de este tipo de string, lo que va a hacer es establecer el modo de operación en el que se va a cifrar o descifrar. Bueno, ahora el método de descifrado. Para este método primero es necesario haber establecido una ruta, un URL de la imagen y haber puesto una llave.
Posteriormente, una vez que se verifica que estos dos ya hayan sido establecidos, se abre la imagen con la biblioteca Pillow y se convierte a arreglo con la biblioteca NumPy. También se almacena el tamaño de la imagen y se genera el nuevo nombre con la URL ya establecida para la imagen. Como se especificó en la práctica, en caso de que se vaya a cifrar, el nombre debe contener el nombre de la imagen, eh, un guión bajo, una E y luego el modo de operación. Posteriormente, lo que necesitamos hacer es verificar qué modo de operaciones para establecer si se necesita o no se necesita el vector inicial. Como podemos recordar, para el método ESB no es necesario un vector inicial. Entonces, en caso de que no sea ESB, se requiere un vector inicial. Ya después de haber establecido esto, se procede a cifrar haciendo el padding correcto sobre la imagen, dependiendo del tamaño del bloque del cifrador AES. Bueno, después lo que hacemos es de esos bytes cifrados, los convertimos en un arreglo igual con la ayuda de la biblioteca NumPy y posteriormente con la ayuda de la biblioteca Pillow, esos, esos bytes, ese arreglo de bytes se pasan a la imagen y se crea una nueva imagen con esos nuevos bytes. Ahora para la función de descifrado sería prácticamente lo mismo. Lo que cambiaría sería el nombre. El nombre ahora va a contener el nombre previo de de la imagen. Y ahora va a contener hasta el final un guión bajo D y luego posteriormente el método el modo de operación del descifrado. De nueva cuenta tenemos que verificar que sea ESB o no y obtenemos los bytes de la imagen, los desciframos y igual volvemos a hacer un arreglo con la ayuda de NumPy sobre esos bytes y los escribimos en la imagen y guardamos la imagen con el nuevo nombre. Ahora, esta es una forma en la que se utiliza el cifrador. Como podemos observar, lo primero es invocar al objeto AES-ImageCipher, que va a ser el encargado de cifrar o descifrar en todo caso. Primero tenemos que pasarle la ruta de la imagen como un string, como ya se había mencionado. Vamos a pasarle la llave como un arreglo de bytes. Vamos a pasarle el vector de inicialización, otro arreglo de bytes. Y vamos a establecer el modo. Una vez estableciendo todo esto, vamos a proceder a cifrar o descifrar. Y hay que también volver a mencionar que si el método de cifrado, el modo de operación de cifrado es ESB, aunque se establezca un vector de inicialización, este no se va a tomar en cuenta ya que ESB no requiere un vector de inicialización. Vamos a ver lo que nos resultó con estas dos imágenes. Tenemos dos imágenes. Las diferencias entre ellas es que una no cambia mucho, sigue un patrón, tiene solo dos colores, negro y morado. Y del lado derecho tenemos unas flores que, si se dan cuenta, no tienen un patrón fijo y son de distinto color. Si vemos por la parte de SB, tenemos que cuando ciframos con, con este con este modo de operación, vemos que revela mucha información, ya que este modo de operación no está enlazado, ya que como cada bloque se enlaza independientemente del otro, entonces hace que revele información. Pero del otro lado, como no tienen un patrón o no tienen como semejanzas, sí se puede cifrar
con facilidad. Y en los siguientes, pues nos damos cuenta que como están enlazados, pues no hay ninguna similitud entre ellos. Bueno, aquí tenemos este caso que queremos descifrar un archivo ya cifrado en CBC, pero a este archivo que ya estaba cifrado le dimos una pequeña alteración y le pusimos ese punto morado. Esto hace que al momento de quererlo descifrar, esa parte como no la tenía en la imagen, si se dan cuenta, la vuelve a cifrar. Entonces, como cifra eso, pues se ve pixeleado. Y lo demás, pues lo cifra y sale la imagen original. Ahora, con fines de dar una demostración de cómo funciona la práctica, vamos a ejecutar la práctica y dar una demostración de cómo funciona rápidamente. Primero procedemos a ejecutar el archivo. Vamos a ejecutar el archivo main. Lo ejecutamos. Vemos cómo nos aparece esta interfaz gráfica. Para esto voy a pasarme a donde está la carpeta de las imágenes. Y vamos a cifrar. Vamos a cifrar una imagen. Hay que seleccionar que vamos a cifrar. Vamos a cifrarlo por CBC. Nos pide una llave. Yo le voy a poner la llave amigo. Y el vector de inicialización del 1, 2, 3 y 4. Ahora seleccionamos la imagen. Aquí está, ya está la misma carpeta. Vamos a seleccionar la de el logotipo de Batman. Y vamos a darle cifrar. Vemos cómo nos generó este archivo con la extensión que se solicitó. Abrimos la imagen y como podemos observar son puros píxeles los que contiene esta imagen. Ahora voy a proceder a enviarle esta imagen a mi compañero. La imagen cifrada. Una vez que nuestro compañero cifró la imagen y nos la mandó, descargamos la imagen, pasamos a nuestro programa, lo ejecutamos y en este caso lo queremos descifrar. Nos vamos a la opción de descifrar en modo operación que es CBC. Lo seleccionamos. Previamente mi amigo me dio la llave que era amigo y el vector inicial 1, 2, 3, 4. Seleccionamos la imagen cifrada y la desciframos. Y aquí se ve cómo se descifró la imagen. Ahora vamos a verificar qué pasa si ciframos con cierto modo de operación y ciframos con un modo de operación distinto. Ejecutamos el programa y lo primero que vamos a hacer es vamos a cifrar la imagen 1 con el modo CBC. Vamos a ponerle como llave hola, como vector inicial 1, 2, 3. Seleccionamos la imagen, vamos a seleccionar la primera imagen, vamos a cifrarla y como pueden ver aquí ya está cifrada. Ahora vamos a descifrar con el modo de operación OFB. Hemos dicho que la llave era hola y el vector inicial era 1, 2, 3. Seleccionamos la imagen y desciframos. Y como podemos observar, se volvió a cifrar. Y esto es porque el método OFB al momento de descifrar lo que hace es volver a cifrar lo que ya estaba lo que recibe como entrada.
Y ahora posteriormente vamos a comprobar con el método CFB. Vamos a poner la misma llave, el mismo vector. Ahora vamos a seleccionar la segunda imagen y vamos a cifrar. Como pueden ver, aquí ya está la imagen cifrada. Ahora vamos a descifrar con CBC. Ya va a ser igual, hola, 1, 2, 3. Seleccionamos la imagen y de igual manera se vuelve a cifrar, y es por la misma razón que pasaba con el primer caso. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, estas son las referencias y de dónde sacamos la información. Y a manera de conclusión breve, bueno, con la práctica podemos comprobar cómo funcionan los cifradores por bloque y los modos de operación. En las clases hemos estado haciendo lo mismo, solo que con datos numéricos y, bueno, básicamente con palabras. Y hasta ahora podemos poner la práctica y ver cómo funciona realmente, ya que, bueno, solo hemos estado haciendo pequeños segmentos porque es un proceso extenso y ahora lo podemos simplificar, bueno, automatizar en esto y podemos ver precisamente las características que nos había mencionado en clases.